Buenas tardes. Bueno, pues lo prometido es deuda. Dije que quería grabar un vídeo porque hay cosas que a mí me parecen indignantes y no me puedo callar. Como bien sabéis, colgué en mi historia que ayer estuve acompañando a una de las personas que yo más quiero y en el tanatorio porque falleció su hermana. Entonces, pues bueno, pues ahí estuvimos tal y como os he contado. Voy a grano. Solo pido que voy a hablar desde el respeto que para mí tienen los sanitarios, porque son base fundamental, sobre todo en la época que estamos viviendo con esta pandemia. Y ante todo quiero mostrarle todo mi respeto, mi compasión, mi agradecimiento. Eso que quede claro. Pero eso que yo les estoy diciendo no quita que siempre hablo desde mi punto de vista y con cosas que yo veo dentro de lo que es mi ámbito personal. Solo pido, por favor, y no iba a grabar un vídeo de otra manera, pero lo voy a hacer más tranquila porque creo que así se puede llegar más lejos. Pero estoy un poco indignada por varios motivos. Entiendo que por la pandemia pues no nos permitan estar con nuestros familiares cuando les pasa algo y tienen que acudir a urgencias. Yo entiendo. Lo que nunca voy a llegar a entender es que no permitan que algún familiar, acompañe a otro familiar cuando su situación es vulnerable, cuando tiene algún tipo de discapacidad física o mental, cuando es una persona mayor que tiene Alzheimer o que ha perdido parte de la movilidad. Vuelvo a repetir que entiendo que hay un protocolo y ese protocolo hay que seguirlo. Y hasta ahí, perfecto, porque nos va a todos. Pero si hay una persona que tienen que dejar ingresada o hay una persona que tiene que ir a urgencias, esa persona es una persona con esas características que os acabo de decir, no me parece bien que la dejen sola. No me parece bien que no pueda estar un familiar con ellos. Ese familiar que actúe con el protocolo, que se ponga su mascarilla, sus guantes, lo que se tenga que poner, pero que no dejen a esas personas solas. Porque cuando se dan noticias de enfermedades, esas personas con discapacidad no lo asumen igual que tú y que yo. Y tampoco están acostumbradas a vivirlas a diario como los sanitarios. Es muy fuerte que personas con esas condiciones que he nombrado antes tengan que recibir la noticia de que tienes un cáncer, se te está complicando el riñón, tiene usted un problema de corazón o 50.900 cosas más. Cuando ellos van a asimilar eso, no lo asimilan igual. Y creo que ese sufrimiento se les puede evitar. Porque si yo mañana tengo a un familiar con alguna discapacidad, os puedo garantizar que no va a estar solo ingresado en un hospital. Me da igual que llaméis a la policía, a los guardas de seguridad, que me tengan que sacar, pero yo no voy a dejar a un familiar que sea vulnerable, que tenga alguna discapacidad, solo en una habitación durante noche tras noche tras noche. Que yo explique a un enfermero el problema que tiene mi familiar, puesto como no me pueden dejar quedarme con él en la habitación, pues me voy a mi casa. Creo que la obligación de ese enfermero cuando hace el cambio de turno es comunicarle al siguiente grupo lo que yo le he transmitido a esa persona. Yo tengo un trabajo, hay un cambio de turno y cuando nosotros hacemos el cambio de turno nos comunicamos lo bueno y lo malo para que la persona que entre sepa cómo está, en este caso, mi local de apuestas. En el caso de los enfermeros, los enfermos, porque son vidas.
Entonces creo que esa comunicación, esa información entre los sanitarios debería de existir. No digo que no exista, pero sí digo que se pierden muchas cosas. Si tú sabes lo que le pasa a esa persona que está en la cama, si tú sabes que sus condiciones psíquicas no son las mejores, tú no le puedes dar una noticia de ese calibre. Y tú tienes que permitir, y la ley tiene que permitir, que esa persona esté acompañada. Porque vuelvo a repetir que la capacidad psicológica tuya y mía no tiene nada que ver con la capacidad psicológica de personas vulnerables. Hay personas que cada persona somos un mundo y cada uno cogemos la noticia que nos dan de una manera distinta. Pero cuando no tenemos ningún tipo de discapacidad, asimilamos las cosas de otra manera. Pero cuando hay algún tipo de discapacidad, no se asimilan las cosas igual. Vale. Puedes demostrar los nervios interiores. Puedes no demostrar los nervios exteriorizando, y si los exteriorizas cagada de miedo o cagado de miedo. Porque te encuentras sola, porque estás vulnerable, porque no te han dado una gran noticia, porque no tienes a nadie al lado y tienes que andar mandando audios o mensajes de texto por WhatsApp para poder comunicarte con tus familiares. Y sí te puedo garantizar que no es lo mismo decir tengo miedo por un mensaje que abrazar a una persona de tu familia que esté contigo en la habitación. Y esto es lo que ha pasado y lo que pasa muchas veces. Entonces, desde aquí, desde mi humilde opinión y con todos mis respetos, pido por favor que permitan que cuando se ingrese a personas vulnerables en todos los sentidos, esté con un familiar. Pido, por favor, que cuando haya que dar una noticia grave sobre lo que le pasa al enfermo, se le diga al familiar y que el familiar, con mucho tacto, se lo diga al enfermo. Pido, por favor, que no vuelva a pasar. También pido que las personas que estamos o que vamos a un hospital a estar con un familiar o nosotros mismos porque nos pase algo, pido a los sanitarios que yo entiendo que estén agobiados, cansados e incluso muchas veces de mal humor, porque quizá tengan más trabajo del que tienen que tener y no puedan llegar a todo. Yo lo entiendo. Pero los sanitarios tenéis que entender que las personas que estamos ahí tenemos miedo por nuestros familiares. Y que si yo pido una almohada o pido una información y a lo mejor la pido en vez de una vez 5, deberían de hablarnos con un poquito más de respeto. No estoy generalizando, ¿vale? Que no sean antipáticos porque no estamos ahí por gusto. Su profesión es muy complicada, es muy bonita a la vez, pero es muy complicada. Mi situación con mi familiar también. Y si yo le pido una almohada, o una pastilla, o un vaso de agua, es porque se necesita. Por favor, pido respeto y amabilidad y comprensión. Y si estás cansada, harta, rabiosa o has tenido un problema en tu casa, los problemas se dejan en la calle. Y en el trabajo yo no tengo la culpa que tú ese día hayas llegado mal o que tú estés haciendo 10 horas de más en tu trabajo. Lo siento, pero yo en el mío también lo hago. Y también estoy cansada a veces y cabreada, pero en ningún momento les hablo mal a mis clientes. Me desahogo con mis compañeros o cuando termina mi turno hablo con ellos. Hay que ser amable, porque te repito que no estamos ahí por gusto. Y ya no os mareo más. No permitáis, diga quien lo diga, luchar contra viento y marea
Vamos a luchar contra viento y marea para que las personas vulnerables no estén solas. Y cuando reciban noticias, no se las digan de sopetón, díselo a los familiares, y así los familiares podrán, porque no lo digieren igual que tú, podrán hablar con ellos y decir las cosas con un poquito más de tacto. Vale, es muy triste encontrarse sola cuando estás en una mala situación y no tener a quien abrazar. Entonces, desde aquí, pido por favor que se revise esto y creo que llevo razón y que muchos me vais a entender. Muchas gracias, y a vosotros sanitarios espero que si alguno llega a esto me entendáis, y enhorabuena por vuestra labor y muchas gracias por vuestro comportamiento en esta pandemia.